Ahí está la Dulce que volvió. Ya, vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias. Gracias por este día. Gracias por todo lo que has permitido en nuestra vida. Gracias porque nos traes acá, porque nos das la fuerza para estar nuevamente un día más acá. Señor, gracias. Gracias por todo lo que haces permanentemente en nuestra vida. Señor, dejamos todo en tus manos. Lo que hoy tienes preparado para nosotros, abre nuestro corazón, Señor. Y nosotros somos meros, simples instrumentos. Tu palabra viva es la que transforma nuestros corazones, tu Santo Espíritu. Nosotros nada somos, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales para que podamos entender y hacer vida en nosotros lo que la palabra que hoy tienes preparado. Tú sabes quiénes vendrán, tú sabes a quiénes traerán. Dejamos todo en tus manos, Señor. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Así que ahí estamos, ¿ya? Entonces, hoy, ahí llegó la Dulce también. Hoy vamos a estar viendo, somos poquitos, hoy vamos a estar viendo la última, empezamos a ver la última parte de la armadura de Cristo o la armadura del cristiano, ¿ah? Que es la séptima semana y que tiene que ver con el Evangelio de la Paz. El Evangelio de la Paz. Acuérdense que vimos anteriormente, vimos las diferentes partes de la armadura, que era el casco, la coraza, el escudo, y esas tres, el escudo de la fe, esas tres eran un círculo virtuoso en el cual cuanto más llevo mis pensamientos a Dios, mi voluntad sometida bajo Dios, entonces genero más fe. Y esa fe a su vez me lleva a tener más comunión con Dios y por consecuencia es un círculo virtuoso. Y después hablábamos de el cinto de la verdad, que era la verdad de Dios, que se hacía vida en nosotros y que de alguna forma sostenía la armadura. Y después hablábamos finalmente el quinto elemento que tiene que ver con la espada, con la palabra viva de Dios que hablábamos la semana pasada. Y hoy vemos el último elemento, el sexto elemento, que es el el calzado del Evangelio de la Paz, ¿m? O alcanzar el Evangelio de la Paz. ¿Ya? Y todo esto estaba inmerso en lo que significaba nuestra lucha espiritual y por supuesto nuestra batalla espiritual. Y entonces para eso tenemos que estar preparados. Y indudablemente tenemos que estar preparados para dos cosas, para vencer a Satanás y llevar a nuestro prójimo a los pies de Cristo. ¿Ya? Amén. Eso era todo lo que hemos visto hasta ahora. No sé si hay alguna duda, comentario, complemento, algo de todo de lo que hemos visto hasta ahora, alguna cosa que quieran plantear, algo, ahora que somos inclusive poquitos, ¿ah? ¿Es algo que quieran plantear sobre, sobre la armadura del cristiano? ¿Algo en especial que quieran plantear? ¿No? Ya. Entonces, si vamos al tema de la armadura, entonces decimos, sí, Alejandra, dulce mía, Ah, no, nada, 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 pibita. la importancia de estar preparado entonces era vencer a Satanás y llevar a nuestro prójimo a los pies de Cristo. ¿Por qué tenemos que vencer a Satanás si Satanás ya está vencido? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? ¿Por qué tenemos que vencer a Satanás? Dice ahí, vencer a Satanás si Satanás ya está vencido. ¿Por qué tenemos que vencerlo?
ya está vencido. Jesucristo ya lo venció en la cruz. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros vencerlo? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Es que ahí no entiendo porque por un lado está vencido, pero por otro lado se dice que es el príncipe de este mundo. Ah, así es, Entonces, justamente. Buena cosa, el príncipe de este mundo. Entonces, si Satanás está vencido, ¿por qué sigue teniendo tanto poder si está vencido? Buena pregunta. ¿Eh? ¿Y por qué es el príncipe, justamente, de este mundo? Buena observación, dulce mía. ¿Eh? Es una muy buena pregunta que deberíamos hacernos. Porque hablamos de que Satanás está vencido y sin embargo lo consideramos el príncipe de este mundo y tiene tanto poder. ¿Mm? E incluso nos acusa y todo. Está vencido. ¿Cómo? Incoherente, ¿o no? ¿Qué piensan? sí, Sole, ¿tú qué Por piensas? nuestra vieja naturaleza, ¿Ah? pienso yo, ¿no? Es por nuestra vieja naturaleza que aún está en nosotros y por eso que Él nos acusa y de nuestros pecados que aún no hemos, eh, ay, ¿cómo se dice? limpiado. No hemos, claro, Limpiado. sí, completamente nuestra vida. Así es. Sí. Va un poco por ahí, porque es efectivamente, por eso nos acusa. Pero si Satanás está vencido, por lo tanto, si ya está vencido, está juzgado, ya está listo. En definitiva, ¿por qué sigue actuando y por qué tiene poder? ¿Y por qué tiene poder sobre nosotros? ¿Y por qué actúa sobre nosotros? Bueno, en la historia de Job está claro, ¿no es cierto? Ujú. Sí, 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 en la historia de Job Sí. también está claro Ujú. y ahí se plantea. Entonces, Porque ¿por tenemos qué? cosas abiertas, porque tenemos puertas abiertas y Porque no hemos tenemos cerrado. abiertas y porque tenemos puertas abiertas, claro, y no hemos cerrado, también eso sí, pero principalmente porque nosotros tenemos aún la semejanza de Satanás, Así es, eso es, eso nosotros. era. Entonces, como dice la Sole, tenemos que morir al yo. Entonces, mientras no moramos al yo, efectivamente hay intervención de Satanás en nuestra vida. ¿Mm? A pesar de que Jesucristo ya lo venció en la cruz. ¿Mm? Pero, pero, el proceso es que Jesucristo nos tiene que limpiar y para eso, y para ese proceso de limpieza, tiene que haber el concepto de la decisión de decir, Señor, quiero. ¿Mm? Por eso es que es, porque el concepto es recobrar lo que Satanás había robado. ¿Mm? Entonces, ese es un poco el concepto. ¿Mm? ¿Ya? Satanás sabe y tiene claro de que efectivamente su fin está determinado y todo. Eso lo tiene sumamente claro Satanás. ¿Ya? Por eso es el juicio se produce sobre las naciones y sobre el ser humano, no sobre Satanás, porque Satanás ya fue juzgado, ¿no? Y ya fue vencido. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el concepto. Pero si nosotros, al tener nosotros la semejanza de Satanás en nosotros, por eso ocurre esta lucha. ¿Mm? ¿Ya? ¿Mm? O Entonces, sea, eso es. no, ¿Cómo? mientras tengamos el yo. Mientras tengamos el yo, claro. ¿Mm? Es O la sea, semejanza. el yo y el yo. ¿Mm? O sea, el yo y el yo. Claro, el yo y el yo y el yo. Justamente, eso es. Entonces, por eso es que está este concepto, y por eso el, habla Jesucristo mismo también, ¿ah? De que vencer al enemigo, habla de vencer al enemigo, y es por eso, es vencer en definitiva a nuestro yo, es decir, destruir nuestro yo. Por eso es que se habla de vencer a Satanás. Y a partir de ahí, efectivamente, llevar a nuestro prójimo a los pies de Cristo. Y acá están las dos cosas. Por eso hay una diferencia entre las luchas espirituales y las batallas espirituales.
Las luchas espirituales son el proceso de hacer morir nuestro yo. Y las batallas espirituales son aquellas en que Dios quiere, nos usa para llevar a otros a los pies de Cristo. ¿Ya? Entonces eso era una buena cosa que tal vez teníamos que aclarar porque de repente hay un poquito de confusión ahí. ¿Mm? ¿Ya? No sé qué les parece. No sé si hay alguna otra observación sobre eso. Ya. Y entonces, dentro de todas estas cosas que tenemos que ir haciendo, está calzar el Evangelio de la paz. Y veamos, leamos en Efesios 6:15. ¿Les parece? ¿Alguien tiene Efesios 6:15? Por favor. Efesios. 6:15. Ya. ¿Ya? Efesios 6:15. Aquí lo Ya lo 6:15. tengo. tengo. Ah, ya, Ah, ya. bueno. ¿Ya? Sole, por favor. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Perfecto. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Ya? Este es la última parte de la armadura del soldado, ¿no? Que ahí lo ven. ¿M? ¿Ya? Y acuérdense que la armadura teníamos que vestirla. ¿Y por qué es vestirla? Porque implica una decisión nuestra, que muy bien lo explicó Inge la semana pasada. Entonces es el tema de vestirnos. Y un soldado puede tener una armadura impresionante, porque Dios nos da la armadura, porque es Jesucristo mismo, pero si no la vestimos, efectivamente sirve de muy poco. ¿M? Y eso es el concepto, este concepto de vestirnos tiene que ver con el arrepentimiento. ¿M? De decir, Señor, sí, hágase tu voluntad y no la mía. ¿M? Entonces, de los 6 componentes, el último es calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué piensan sobre esto ustedes? Sobre calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué piensan? ¿Por qué creen ustedes que el Evangelio va en los pies y no diría? Lo que hemos aprendido en otras oportunidades es que son las huellas que uno va dejando como cristiano, como creyente. Las huellas que uno va dejando como cristiano, como creyente. ¿Ah? ¿Ya? ¿Mm? Por eso es que son todos los símbolos. Acuérdense que también en este tema de las huellas que dejábamos, por eso es que había animales puros y animales impuros. ¿Mm? ¿Se acuerdan? Eso, por ejemplo, los animales puros y los animales impuros continúan existiendo, pero es del punto de vista espiritual. Por lo tanto, el Antiguo Testamento no ha sido derogado, sigue siendo vigente. Y acuérdense que los animales puros tenían dos características principalmente, ¿o no? ¿Cuáles eran las dos características de los animales puros? ¿Se acuerdan? Pezuña ¿Recuerdan? hendida Pezuña y hundida, rumiante. así abierta. ¿Mm? ¿Ya? La pezuña Y hendida. Rumiante. ya, y rumiantes, ¿o no? ¿Y eso se acuerdan por qué pezuña hendida y rumiantes? ¿Qué relación tiene eso con el cristianismo? Pezuña Es, hendida. o sea, a ver, es volver a, el animal vuelve la comida, la vuelve a digerir, la vuelve a masticar. Justamente, ¿ven? Le da vuelta y vuelta ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Ah? Por eso era un animal, era un animal, eh, era un animal limpio. Pero ese animal limpio, además de darle vuelta a la comida, a la palabra de Dios, darle vuelta, ¿se da cuenta? Por eso es que Dios le decía, y pondréis estas palabras en todas partes, en los dinteles, los llevaréis en vuestra ropa, en todos lados teníamos que escribirlo. Y eso es el símbolo, ¿no? Que hay que escribirlo
textualmente, sino que es un concepto que en todas partes de nuestra vida tiene que estar. Entonces, era un animal rumiante que le daba vuelta a la palabra de Dios y además tenía pezuña hendida. La característica de la pezuña hendida es que deja Mm, una huella profunda. ujú, Entonces, esa huella profunda es la huella de Jesucristo que nosotros tenemos que dar. Entonces, miren qué interesante, porque si un animal no era rumiante, pero tenía pezuña hendida como el cerdo, dejaba una huella profunda, pero esa huella profunda no era consecuencia del darle vuelta y darle vuelta a la palabra de Dios, ¿se dan cuenta? Por eso era inmundo. En cambio, el animal que rumiaba, que le daba vuelta a la palabra de Dios y dejaba además una huella profunda, ese era limpio. ¿Se dan cuenta? Y ese ujú. es el concepto de las huellas que tenemos que dejar nosotros. ¿Mm? Entonces, todo el Antiguo Testamento, como decimos, sigue vigente, no se ha perdido. El tema es que es espiritual. ¿Les parece eso de la huella? No sé si Sole lo sabía y algunos de nosotros lo sabíamos. No sé si Susi lo había escuchado, pero eso es un ejemplo muy práctico de cómo el Antiguo Testamento sigue vigente hoy en día en nuestras vidas, pero solamente No, en una... yo no lo había escuchado nunca, así que me sirve y lo Sí, entiendo. es Mm. súper lindo. Es súper lindo. Entonces, por eso tenemos que nosotros, el ejemplo que nosotros tenemos que dejar a los que nos rodean es el ejemplo de un animal que rumia, por lo tanto, un animal que le da vuelta y le da vuelta a la palabra de Dios. ¿Mm? ¿Ya? Y que hace vida, por consecuencia, se hace vida en nosotros la palabra de Dios. ¿Mm? Y esa es la razón por la cual el Evangelio va en los pies. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros podríamos decir el casco del Evangelio. ¿Se dan cuenta? No, porque lo primero es la salvación y el Evangelio es lo último. Es el predicar es lo último. ¿Se dan cuenta? No es lo primero. Yo primero tengo que transformar mi vida completamente para después dejar huellas que sean las huellas de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Por la semejanza de Jesucristo, no al revés. Por eso es que es el calzado del Evangelio. ¿Mm? ¿Ya? Y esa entonces es la relación que hay entre el Evangelio y el calzado. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es un poco el concepto del calzado. Ese es un primer concepto de dejar una huella. Pero además, el concepto de los pies, del calzar, del caminar, tiene también un símbolo del punto de vista de que en el antiguo, a diferencia de hoy, es decir, los zapatos, o las sandalias que usaban en realidad, en los tiempos antiguos eran abiertos. Por lo tanto, ¿qué pasaba con los pies? Si un calzado abierto, ¿qué pasa con el pie? Se ensucia. Se ensucia rápidamente. Claro. Por lo tanto, por eso es que tenía que usar el apresto. El apresto era para proteger el calzado, que el calzado sea flexible y además sea resistente y no se quiebre. Entonces, Entonces, este concepto de los pies era sumamente importante porque en la antigüedad yo, por ejemplo, me lavaba los pies a la mañana y a la noche estaban completamente sucios, lo cual hoy es difícil de entender porque tenemos un zapato cerrado, entonces no pasa eso. Pero en aquel entonces, todos los días sagradamente, otras partes del cuerpo no necesariamente tenía que lavarme todos los días, pero los pies era sagrado, tenía que lavarme sí o sí todos los días. ¿Entienden? Y por eso En parte de el, la cultura, más de una depende vez, de lo,
¿Ya? No, iba a decir, no sé si es una tontera, pero en el verano uno, depende de los zapatos que use, Ah, también se claro, ensucian los pies. también se ensucia los pies. Por eso ahí se puede entender. Cuando uno en el verano usa zapatos abiertos, indudablemente los pies terminan muy, muy sucios. Bueno, ese era el tema que pasaba en la antigüedad. En la antigüedad todos tenían zapatos abiertos. ¿M? Entonces, el pie se ensuciaba enormemente. Y esa es la razón por la cual incluso había toda una cultura, es que cuando uno llegaba, por ejemplo, uno llegaba a la casa de alguien, siempre había agua para que se lavara los pies. En la tradición judaica era sumamente importante siempre el concepto de lavarse los pies. El atender bien a la otra persona era que le daban algo para lavarse los pies, era sumamente importante porque ahí descansaba y se limpiaba. ¿Mm? ¿Ya? Entonces era el concepto. Y bajo ese concepto, Jesucristo justamente hace este concepto de lavar los pies al prójimo, ¿m? Que es un acto de humillación, pero es un acto de, además de limpieza. Y por eso leamos en Juan 13, del 5 al 10, por favor. A ver qué les parece. Juan 13, del 5 al 10. ¿Alguien lo tiene? Juan 13, del Mm. 5 al Cinco 10. al día. Yo lo tengo. Juan ¿Ya? 13. Porfa. Ahí está. Juan 13, del 5 al 10. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén. Me parece súper lindo esto, ¿ah? No sé Mm. si se entiende lo que está. Acá hay un montón de. En estas pocos versículos, Jesucristo da un montón de tesoros, un montón de perlas. ¿Ah? Es muy lindo. ¿Qué les parece? ¿Qué ven ustedes así que puedan rescatar? De cosas que puedan rescatar de estos lindos versículos. La humillación del Señor. Claro, Jesucristo se humilla y él lleva a la práctica lo que predicó, que cuando dice, si alguien de vosotros quiere ser primero, tiene que ser el último, es decir, tiene que humillarse. ¿M? ¿Ya? No como el concepto de los hombres, donde los primeros son los poderosos. Acá los primeros son los que efectivamente se humillan. Ese es un concepto, súper bien. ¿Qué otra cosa más? Que Pedro no quería dejarse lavar los pies. Así es, Pedro no quería dejarse lavar los pies. ¿M? ¿Ya? Y le dice, ¿tú me lavas los pies? ¿Y Jesús qué le dice? Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. ¿Y qué significaba eso? ¿Mm? ¿Por qué no se Crucifixión. comprendía en ese momento? ¿Cómo? La crucifixión, porque no estaba el Espíritu Santo. Sí, pero más que eso era el concepto de la humillación, de lavar, del concepto de tomar nuestra cruz diaria. Por eso es que dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y cuando lo entiende Pedro, cuando, ¿se acuerdan que después que Jesucristo resucita, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Pedro le dice, no. Y Jesús le dice, ¿qué le dice? Le dice, apacienta mis corderos. Entonces, y después le dice, Pedro, ¿me amas? Le dice, por segunda vez. Y entonces le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dice,
pastorea mis ovejas. Por tercera vez, al igual que él lo negó, entonces le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, apacienta mis ovejas. Entonces, eso es llevar a los otros a los pies de Cristo. Ese es el mismo concepto. ¿Se dan cuenta? Y eso tiene que ver con la cruz diaria, con el ayuno diario. Por eso dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. ¿Ya? Ese es el segundo concepto que hay, que hay. ¿Qué otro concepto más hay? ¿Qué otra cosa ven ustedes que hay? ¿Qué les parece? ¿Está claro, no? Estos dos conceptos, ¿o no? Que plantea acá Jesucristo, o más o menos, Y si ¿ya? nosotros queremos tener parte con Cristo, también tenemos que ser los últimos y ser nosotros los que le lavamos los pies a la gente, o sea, sería ese el servicio y llevar el Evangelio, Así es, el tomar nuestra cruz y ser de ejemplo, ¿no? así es. Miren, esto es un ejemplo, un tema sumamente práctico. Buena. El lavar los pies del otro no es que, por ejemplo, de repente nosotros en las congregaciones hemos visto que hacen el símbolo de lavar los pies al otro. Ahora, no es malo, pero eso no es lo que Jesucristo decía. ¿Me entiende? Es decir, no porque yo haga el acto de lavar los pies al otro físicamente, que no es malo, pero indudablemente eso no es necesariamente lo que Jesucristo quería dar. Lo que Jesucristo decía era, toma tu cruz diaria. ¿De qué sirve que yo le lave los pies en la reunión a un hermano cuando después casi ni lo saludo? O hablo con el otro hermano detrás de él y lo critico. ¿Qué diferencia? No sirve nada lavar los pies, ¿se dan cuenta? Porque el lavar los pies es eso, es decir, no hablar mal de las personas, no juzgar a las otras personas. Si el otro te trata mal, darle gracias a Dios. Eso es lavar los pies. Eso es humillarse, ¿me entiendes? No hacer el acto de lavar. Esto es lo mismo, es como lo que hablábamos la semana pasada con Pablo Wilson, que empecemos a orar ahora, Señor, quiero ponerme tu armadura. ¿No? Eso es un símbolo, pero no es que yo me voy a poner una armadura y me compro incluso una armadura y me pongo ya una armadura a la mañana, entonces para salir durante el día, ¿no? ¿Entiendes? Es decir, la armadura es un símbolo que representa que estoy protegido con qué? Con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son los pensamientos que los llevo al Señor. El casco, ¿cómo se llama? El yelmo es la protección de que mi voluntad esté bajo la voluntad de Jesucristo. Entonces la pongo y le digo, Señor, yo quiero poner tu voluntad, yo quiero poner mi voluntad bajo tu voluntad. En el tema de la fe, no es que me ponga un escudo, sino que el escudo es el símbolo que va a proteger de los ataques de Satanás, pero cuando yo dejo todas las cosas en las manos de Dios, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende un poco el concepto? Y ahí erramos mucho cuando hacemos estas cosas. Ahora, ¿me entiende? No es que si yo lo veo, ahora, no es, a ver, no es que si yo lo veo y voy en una iglesia, ¿me entiende? Y eso lo hacen, yo voy a decir, hoy no me laven los pies, no, porque al judío como judío y al griego como griego. Pero yo tengo claro, yo lo voy a hacer por amor a mi prójimo, pero yo tengo claro que eso no me va a santificar más. ¿Se dan cuenta? Ahora, si a mí me molesta lavarle los pies a otras personas, ahí sería bueno que lo hiciera, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque indudablemente sería un proceso de darle gracias a Dios. ¿Mm? ¿Ya? No sé si se entiende eso. ¿Mm? Entonces, ese es un poco el concepto del lavado. Y la pregunta es, ¿por qué se lava los pies? Y cuando dice, eh, Simón le dice, Simón Pedro, Señor, no me laves los pies, sino también las manos, la cabeza, todo. Y Jesucristo le dice, el que está lavado no necesita ni sino lavarse los pies. ¿Qué significa eso?
¿Qué creen ustedes que significa eso? El que está lavado no necesita lavarse, sino solamente los pies. ¿Mm? ¿Qué piensan? Acá está de nuevo acá está de nuevo el concepto de los pecados voluntarios y los pecados involuntarios. Aquel que pide perdón, ya no peca voluntariamente, por lo tanto está lavado, pero que necesita arrepentirse por lo que son los pecados involuntarios, ¿sabes? Esas cosas que salen en el día a día, esas molestias que incluso ni siquiera le digo a la otra persona, pero ocurre en mi interior. Entonces, ese es el lavarse los pies diariamente. ¿Y por qué diariamente? Porque efectivamente ocurre en el día a día. ¿Mm? ¿Ya? ¿Les parece? Y después dice, aunque no todos. ¿Por qué dice, aunque no todos? Por el que lo iba a delatar. A delatar. Pero más que porque el que lo iba a delatar. Más que porque él lo iba a delatar. ¿Qué hacía Judas antes de delatar a Jesucristo? Robaba. Robaba. Por lo tanto, ya estaba cometiendo pecado voluntario. ¿Se da cuenta? Después, finalmente, Satanás entra en él y efectivamente lo delata, pero antes de eso, él ya estaba cometiendo pecado voluntario. ¿Mm? ¿Ya? Ese es el símbolo sumamente claro. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que se observa en este Juan 13, del 5 al 10, el concepto de lavar los pies. No sé si está claro entonces el concepto de lavar los pies. Primero es que es tomar nuestra cruz diaria, ¿ya? Segundo es que con esa cruz diaria llevamos a otros a los pies de Cristo. Y además es un proceso de limpieza en nosotros. Y esta cruz diaria la tenemos que tomar diariamente, pidiéndole perdón al Señor, y de esa forma no pecamos voluntariamente. Y de esa forma lo único que se ensucia son nuestras pequeñas cosas, nuestros pies en el día a día, cuando nos molestamos y demás, pero rápidamente le pedimos perdón a Dios. ¿Les parece? Eso entonces son los conceptos que están en en esta, en estos versículos de Juan que habla Jesucristo, que hace Jesucristo, este acto que hace Jesucristo en Juan 13 del 5 al 10. ¿Mm? No sé si hay alguna otra observación sobre eso. Sí, porfa, tú dijiste que el proceso del lavado de pies son 3 puntos, pero el primero era tomar la cruz diaria, el segundo era llevar a otro a los pies de Cristo y el tercero, ahí me perdí. Es no pecar voluntariamente. Por eso es que por eso es que me lavo los pies diariamente. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Que era el Y nos símbolo que limpiamos rápido. a nosotros mismos, nos limpiamos a Ah, nosotros mismos. claro, claro, claro. ¿Mm? Ujú. ¿Sí? Nos juzgamos nosotros mismos, ¿no? Por eso es que necesitamos lavarnos los pies solamente, no lavarnos completo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque rápidamente pedimos perdón a Dios. ¿Mm? ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Eso entonces es con respecto al tema de lavarse los pies. ¿Mm? Entonces, hablábamos acá del evangelio que va en los pies. Entonces, el segundo aspecto, porque estábamos hablando, calzarnos con el evangelio de la paz. Entonces, ¿de qué evangelio estamos hablando? Del evangelio de la paz, efectivamente, pero ¿por qué? ¿De qué evangelio estamos hablando? ¿De ir y predicar a todo el mundo o qué? ¿Qué evangelio creen ustedes? Es el evangelio del reino de los cielos, por lo tanto, es el reino de los cielos, por lo tanto, es el evangelio del amor. ¿Se dan cuenta? Es el evangelio del amor. No es el evangelio de andar predicando. Ahora, si Dios te quiere llevar a predicar, bienvenido sea, súper bien, porque el Señor te ha llamado para eso, súper bien. Pero pero además de predicar, yo tengo, además de estar en un púlpito y demás,
yo tengo que hacer el evangelio del amor, de hacerlo vida en mí y con los que me rodean. Y por eso es que habla del evangelio del amor. Y por eso habla, cuando el apóstol Pablo habla de este camino superior, que es el camino del amor. Recuerda que nosotros también lo hemos conversado antes. ¿Mm? Y esto del camino del amor, el camino superior o el camino más excelente en realidad, que habla el apóstol Pablo, está en 1 Corintios del 12:31 al 13:7. Podemos leerlo en 1 Corintios 12:31 al 13:7, por favor. Entonces, 1 Corintios 12:31 al 13:7. Yo lo tengo. Por favor, Susi, entonces, de 1 Corintios 12:31. Dice del el 13 hasta el 7. No, del 12:31 al Sí, 13:7. Nos saltamos ahí los otros versículos. Bien. sí. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Voy al 7. Todo lo No, 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 sufre, sigamos. Perdón, sigamos lo leo. todo corrido. Sí, por No, bien. favor. Sí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. ¿Qué les parece esto? El tema del amor, y que de repente lo hemos leído muchas veces, pero no necesariamente lo entendemos mucho. Habla de un camino más excelente, ¿ah? ¿Se dan cuenta? ¿Qué otra cosa más habla acá? ¿Qué piensan? De los dones, que De los podemos dos. dones habidos y por haber, pero si no tengo amor, nada de lo que tenga y nada de lo que haga sirve. Así es. ¿Y por qué dice Jesucristo, por qué dice el apóstol Pablo de que si no tengo amor? Porque está comparando acá la escalera de Pedro. ¿Se dan cuenta? La escalera de Pedro, el último peldaño, ¿cuál es? Es el amor. Viene el afecto fraternal y después el amor. Entonces, está hablando acá, de nuevo, lo que muchas veces hemos conversado sobre los cristianos, aquellos que reciben un don y aquellos de la madurez espiritual. Entonces, cuando yo vivo por amor a Dios, ¿se dan cuenta? Todo el resto se incorpora a mi vida. En cambio, el otro de los otros casos es el tema de los dones. Por eso le pasaba a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia impresionante, es una iglesia que tenía todos los dones, era maravilloso. Y sin embargo, la iglesia de Éfeso es reconvenida por Jesucristo y le dice que has perdido tu primer amor. Imagínense acá, dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado, es decir, en realidad es una locura, ¿no?
Es una cosa realmente impresionante. Y sin embargo, si no tengo amor, ¿m? Y este amor tiene que ver con este proceso de darle gracias a Dios por todo, de decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Por eso es que dice, al final, hace el resumen el apóstol Pablo, dice, el amor todo lo sufre. ¿Qué significa todo lo sufre? Le da gracias a Dios por todo. Eso es todo lo sufre. ¿Te das cuenta? Mm. Le da gracias a Dios por todo. Ya, eso es todo lo sufre. Señor, tú lo sabes porque lo has permitido. Gracias, Señor. Todo lo sufre. Después dice, todo lo cree. ¿Qué significa todo lo cree? ¿Mm? ¿Qué significa todo lo cree? El ser humilde, Sí, humilde, ser pero simple es simple, sí, pero más que eso es esto. Nosotros tenemos una característica y natural paciente. humana, más que eso. Mira, tenemos una característica humana que es la siguiente. Cuando alguien viene y me cuenta algo y me dice algo, por ejemplo, incluso actúa de una forma, nosotros pensamos mal de esa persona. E incluso si nos viene y nos cuenta algo, inferimos ciertas cosas y decimos, oh, esta persona actúa así por eso, oh, qué terrible, impresionante. Eso es. Todo lo crees. ¿Y por qué todo lo cree? Porque eso tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Si yo empiezo, por ejemplo, si alguien viene y me dice algo y no es verdad, bueno, es un problema de él con Dios, no es mío. No tengo que andar. Dios no me puso acá para ser detective. ¿Desde cuándo Jesucristo nos puso en este mundo para andar determinando quién habla verdad y quién no habla verdad? Y muchas veces hacemos eso, por no decir la mayoría de las veces. Interpretamos lo otro y decimos, hoy, ¿cómo? Y se portó así, ¿cómo puede ser que haga esto? Todo eso es, todo lo cree. Si él lo dijo, bueno, es un problema, y si está mal, y si me quiere estafar, no, es un problema de Dios, no es un problema mío. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano que vela la guardia. Por lo tanto, estás puro perdiendo el tiempo. Porque el Señor, y eso David lo tenía sumamente claro. Cuando, no, ¿cómo se llama? Y Simei, cuando Simei va y lo maldice, él detiene a, a Joab y le dice, ¿quién soy yo para decir algo en contra? Si Dios dijo que me maldijera, Dios dijo que me maldijera. Y eso lo tenía David en el tiempo en que decía ojo por ojo y diente por diente. Entonces, eso es todo lo que cree. Pareceremos medio Chile, bueno, el Señor sabe. ¿Se dan cuenta? El Señor sabe. Porque todo el resto, cuando nosotros empezamos a pensar y a maquinar cosas de lo que el otro dijo, el otro va a hacer, o qué sé yo, todo este tema, todo eso genera qué cosas? Vanidad de vanidades, angustias, genera angustia. Por eso vivimos angustiados. Por eso no tenemos paz en el corazón. Porque andamos pensando que el otro que dijo no, y qué va a hacer, y qué. Igual que los políticos, ¿no? Políticos andan. Yo lo escucho y digo, qué impresionante. Andan maquinando cosas que lo que dijo, que interpretó, que. Por eso es todo lo cree. Todo lo espera. No sé si hay algo más ahí con respecto a eso. ¿Queda claro o no? Después dice, todo lo espera, pero ojo, esto solo se puede hacer con el poder de Dios, es decir, es cuando nos entregamos a la voluntad de Dios. Después dice, todo lo espera. ¿Por qué dice todo lo espera? ¿Qué significa eso, todo lo espera? ¿Mm? Es- ¿Será esperar la voluntad de Dios?
Así es. Señor, si tú no quieres, nosotros, el ser humano es, hay una propaganda, había una propaganda en Chile, lo quieres, lo tienes. Esa es la característica del ser humano. El ser humano tiene una característica que todo quiere que sea inmediato. Y la Biblia está lleno de ejemplos. Abraham tuvo que esperar, Moisés tuvo que esperar, David tuvo que esperar. Todos esperar, todos esperar. Porque Jesucristo siempre, el Señor siempre va a probar tu paciencia. Porque la paciencia es símbolo de fe y de confiar en el Señor. Por eso todo lo espera. Señor, no es el momento. ¿Mm? Tenemos que ir a hablar con la persona, no para que entienda la palabra de Dios. Y viejo, no porque nosotros vamos a ir a hablarle a la persona de la palabra de Dios, la persona va a entender, no. No es por lo que nosotros hablamos, es porque el Espíritu Santo está hablando en él, y entonces el Espíritu lo redarguye, y entonces cuando yo hablo, a la persona le coincide lo que yo estoy hablando. Pero no es porque yo hablo, es porque el Espíritu Santo le habló primero, entonces sensibilizó su corazón, y entonces cuando yo hablo, entonces tiene sentido. Entonces, si yo lo quiero hacer todo, tal vez no es el momento de Dios. Por eso Jesucristo es súper fuerte cuando dice, no deis perlas a los cerdos. ¿Mm? Los cerdos era un animal impuro. Por lo tanto, aquellos que todavía no están prestos a escuchar, ¿no? Por eso les hablaba en parábolas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es el todo lo espera. ¿Y todo lo soporta? ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay entre todo lo sufre y todo lo soporta? Buena pregunta, ¿no? ¿Es la Todo lo sufre. paciencia? Mm. ¿Ah? ¿Es la paciencia Sí, de pero esperar, tiene de que ver. saber esperar? ¿Cómo, perdón? ¿Sole? ¿Es la paciencia de saber esperar? Sí, pero eso es todo lo espera. El todo lo soporta es nada es imposible. Para todo estoy preparado. Para vivir en riqueza, en riqueza, en abundancia, en necesidad, en enfermedad, en salud, con mucho trabajo, poco trabajo, con gente tóxica, gente no tóxica, ¿ah? Con, con todos. ¿Ah? Eso es todo lo soporta. Para todo estoy preparado. ¿Mm? ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Todo lo sufre, le doy gracias a Dios por todo. Todo lo soporta es estoy preparado para todo. No importa lo que venga. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo. ¿Mm? Ahora, todo esto se produce cuando estoy en comunión con Dios y cuando empiezo. Todo esto no es posible. El camino del amor es imposible vivirlo si no empiezo con el primer paso que es el arrepentimiento y pedir perdón, y pedir perdón, por supuesto, y pedirle a Dios que me dé un corazón sincero, que me dé sinceridad con lo que hay en mi vida. ¿Mm? ¿Ya? Y Cristian, una entonces, pregunta. sí, vamos, adelante, Susi. En el mismo versículo que dijiste que hay una diferencia entre que todo lo sufre y todo lo Lo soporta. super- Entendí Sí. que todo lo soporta, eso lo entendí, pero ¿cuál es la diferencia de todo lo sufre? Ah, todo lo sufre, es que en todo le doy gracias a Dios. No hay O sea, nada de la cruz. de la cruz. En todo Que sufre, habla. no importa la cruz diaria que Dios me dé, yo siempre digo gracias, Señor, gracias. No hay ningún sufrimiento de que yo diga, Señor, ¿para qué permitiste esto? No, es todo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. En cambio, para todo lo soporta, estoy preparado para soportar. Por lo tanto, todo me hace feliz. Todo Ujú, lo tomo como a todo digo, Señor, qué maravilloso. Esa es la diferencia. ¿Mm? amén. ¿Ya? ¿Sí? No sé si está claro. ¿Sí? Sí, ¿Perfecto? ¿También? Pero buena la pregunta, súper buena. ¿Mm? ¿Ya?
Y eso, como volvemos a decir, eso es imposible sin arrepentimiento y sin pedirle a Dios un corazón sincero. ¿Mm? ¿Ya? Y el último aspecto que se plantea, no sé si hay alguna otra consulta sobre eso, ¿no? Y el último aspecto tiene que ver con el Evangelio de la Paz. ¿Por qué? Ya, decíamos que entonces es el Evangelio, porque es la huella, es como nosotros predicamos, es la huella que dejamos, la marca, por eso es el Evangelio, ¿ya? Pero no y es el Evangelio del amor de Dios, porque es el Evangelio del animal rumiante, aquel que dice, Señor, quiero hacer tu voluntad, le da vuelta a la palabra de Dios, ¿m? Y deja una huella profunda con el amor de Dios. Y además es el Evangelio de la paz. ¿Por qué es el Evangelio de la paz? ¿Por qué creen que es el Evangelio de la paz? Y tiene que ver mucho con el amor. ¿Ya? Porque el Evangelio de la paz, el proceso cuando yo empiezo a vivir el amor de Dios en profundidad en mi vida y se hace realidad en mi vida de que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no hay otra cosa que irradiar paz en los que me rodean, indistintamente de la situación en la que estoy viviendo. ¿Se dan cuenta? Siempre tengo gozo permanente, siempre tengo gozo permanente y eso irradio a los que me rodean. Porque no importa lo que pase, siempre estoy gozoso. Siempre le estoy dando gracias a Dios por todo. Y eso es lo que se materializa, lo que Jesucristo dice. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Mm? Entonces, en Juan 14:27, ¿no? Leamos Juan 14:27. Este evangelio se transforma en paz cuando es el evangelio del amor de Dios. Cuando yo vivo el proceso del amor de Dios, entonces siempre vivo en un estado permanente de paz y soy paz para todos los que me rodean, indudablemente. Juan 14:27. ¿Lo leo? Sí, Y lo por tengo, favor. Cristian. Bueno, Ah, ya. Léelo nomás solo. Ah, ya. hola, Sole. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. ¿Qué les parece esto? Esta paz que es, y porque además dice, yo no la doy como el mundo la da. El mundo son las cosas materiales, el, el vivir diario de las cosas de este mundo, ¿no? ¿Cómo dan la paz las cosas de este mundo? Temporal, Sí, Momentánea. momentánea. Cambio el temporal, Señor para sí, siempre. pero ¿cuándo hay paz? ¿Cuándo hay armonía en los seres en las personas naturales, en las personas comunes? Incluso nosotros cuando no éramos cristianos. ¿Cuándo éramos felices? Cuando nos casábamos recién. ¿Eh? Ahí éramos felices. Cuando conocíamos la polola nueva. ¿Eh? Cuando nos regalaban en Navidad cuando éramos niños. ¿Eh? ¿Ya? Pero después venía un problemita y ya no había más paz, no había más felicidad, ¿o no? Y esa es la diferencia entre felicidad y gozo. Entonces, la paz que da el Señor es un gozo permanente. Esa es la diferencia. No importa de las condiciones externas. No importa que te regalen nada. No importa que tu marido o tu señora sea como sea. ¿Se dan cuenta? No importa que tu hijo sea lo que sea. No importa que tu jefe sea el que sea. El gozo es permanente. No importa que tus empleadores te estafen. El gozo es permanente. Gracias, Señor, tú lo has permitido para mí. Esa es la diferencia. Por eso es el gozo permanente. Entonces, esa es la paz. Por eso es la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y después,
¿cómo se llama? Reafirma eso, porque Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, ¿qué es turbarse? Es desesperarse, por eso, mucha gente, ¿qué es lo que pasa? No, descansa en el Señor. El Señor hará, no importa lo que pase en tu vida. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso es el proceso que justamente Jesucristo da. Y no solamente, esto es sumamente importante, el vivir este estado de gozo no es solamente algo bueno y no es solamente algo que el Señor te entrega, sino que es un deber como cristiano. Si nosotros no nos gozamos en el Señor en todas las cosas, nunca, nunca podremos vivir una vida de cristiano plena, nunca. Por eso es que en Filipenses 4:4, ¿no? Dice, en Filipenses 4:4. ¿Qué les parece? Filipenses 4:4. ¿Los leo? Porfa, Susi. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está así, con signos de exclamación? ¿Me ha sorprendido? ¿Por qué? Y dice, otra vez digo, regocijaos. ¿Es como una orden? Es un imperativo, claro. Es una orden, es un deber. Debemos regocijarnos en el Señor. Si no porque es un deber, si no nos regocijamos, tenemos que pedirle perdón al Señor. Porque estamos haciendo su palabra mentirosa. Por eso dice, regocijaos en él siempre. Otra vez digo, es decir, repito nuevamente, ah, siempre en el Antiguo Testamento, y no sé si eso lo sabía, pero cuando se repetía, era poner atención, poner mayor énfasis. ¿Ah? ¿Ya? ¿Mm? Siempre, siempre ese concepto es de poner énfasis, es decir, ojo, pongan cuidado en esto. ¿Mm? Siempre. ¿Mm? Por eso, cuando Jesucristo también lo usaba, repetía más de una vez, dos veces las cosas, y eso significaba un concepto de que, ojo, pongan cuidado, esto es así. ¿No? ¿Ya? Por eso dice, regocijaos en eso siempre, y otra vez digo, si vuelvo eh, a recalcar. ¿Mm? ¿Ya? Es un imperativo, es un deber como cristiano. No sé qué les parece con todo lo que hemos visto. Algo ya para ir terminando, algo que quieran destacar, algo que les parece que hayan aprendido el día de hoy que puedan destacar, o alguna consulta, observación, algo que quieran hacer mención por el día de hoy sobre Sí, a esto mí del... se me aclaró bastante lo de, porque como que nunca lo entendía mucho, lo de la ¿Ya? pezuña hendida y el rumiante. Amén. Sí, súper lindo. Sí, es un ejemplo muy, muy lindo. Muy, muy lindo. Eso por primera vez Muti me lo explicó. Fue muy, muy lindo. Yo no lo había entendido. Después lo volví a leer en, em, en el Pentateuco y es sumamente lindo. ¿Mm? Sobre el concepto del animal limpio y el animal impuro o no limpio. ¿No? Y ahí que es el símbolo de nuestro vivir diario. Súper lindo. Buena observación, Dulce Mía. ¿Alguien más? ¿Algo más que quiera destacar? O, bueno, a todos les quedó claro eso sobre el tema de la pezuña hendida y sobre el rumiante, ¿no? ¿Mm? Eso. Pero, ¿Sí? Cristian, pero dentro de los animales hay una mezcla también, ¿no? Que el animal tiene pezuña hendida, pero no es rumiante, ¿no? Claro, por eso Y dice eso es un animal y impuro. también, claro, pero eso también pasa en los cristianos, Claro, por que hay mezcla, supuesto. obviamente, ya, perfecto. Obviamente. Por eso es que, por eso es que a mí me dijeron, y siempre, yo dejaba muy mal testimonio, yo era un desastre.
hablaba de algo que no entendía. Y por eso alguien una vez, cuando yo iba en un bus, y yo iba en un minibús, iba leyendo la palabra, iba leyendo la Biblia chiquitita que tenía, y alguien hizo un comentario atrás, muy certero, que me dijo, que hizo así como un comentario a la pasada, y dijo, no Al porque se lee voleo. la, no, al goleo, no porque se lee la Biblia se es cristiano. ¿Ah? Y eso es así. ¿Por qué? Porque mi testimonio no era el testimonio de Jesucristo. Porque me peleaba con los jefes, con los trabajadores, con mis compañeros. Y a que no saben quién tenía la culpa. ¿Quién tenía la culpa de todo eso? El Cristian. No, para mí todos tenían la culpa, el resto. Todos Los, tenían la culpa. todos tenían la culpa, menos yo. Todos me trataban mal, no me entendían, no comprendían la capacidad que yo tenía, todos estaban equivocados. Increíble, ¿eh? ¿Ya? y eso lamentablemente es la vida del cristiano. Y entonces somos animales de pezuña hendida, pero que no rumiamos la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es el ejemplo de la vida del cristiano. Y Dios me enseñó, por gracia, porque por pura gracia, Dios me enseñó que tenía que aprender a humillarme. Y por gracia, porque yo esto no lo entendía, yo no entendía este tema de la pezuña hendida, ni tampoco que tenía que dar buen testimonio, nada de esto lo entendía. Y por gracia, Dios me dio gracia para empezar a humillarme. Y cuando me empecé a humillar, me sacó la ira que tenía en mi interior. Y entonces entendí que de repente empezó a desaparecer. ¿No? Me enfurecía antes una vez a la semana, después una vez al mes, después cada 3 meses, después una vez al año, y así cada vez menos. ¿No? Entonces entendí y dije, Señor, qué impresionante. Ahí recién entendí, pero yo no lo entendía. ¿No? Entonces, por misericordia, gracias a Dios, me sacó, porque por humillar, para aprender a humillarme, ¿no? Porque yo entendía que tenía que humillarme, entonces ahí comprendí que Dios empezó a limpiar mi vida. ¿No? Amén. Ya eso. Vamos entonces a orar. Sole, ¿podrías cerrar, llevar en oración para que cerremos el día de hoy, por favor? Amén. Amado Señor, en esta hora te vamos a ti, Padre querido, a darte gracias por esta reunión, Señor, que tú has permitido para nosotros. Te damos gracias porque todo lo que hemos escuchado en esta tarde, Señor, en esta noche, ha sido, Señor, para darte gracias a ti, Padre, porque todas estas cosas, Señor, las tenemos que poner en práctica en nuestro día a día y ayúdanos, Señor, a poder, Señor, llevar todo esto a la práctica todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a humillarnos, Señor, para que podamos, para que tu gracia, Señor, esté sobre nosotros. Gracias por Cristian, Señor, y por cada uno de los que hemos participado en esta reunión. Dejamos todo en tus manos y te agradecemos por todo. En el nombre glorioso de Cristo, nuestro Salvador, te lo agradecemos todo. Amén.